En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Llegamos casi a las puertas de finalizar lo que es el tiempo del Adviento. Estamos a 3 días para celebrar el gran acontecimiento que va a cambiar la historia de la humanidad, que va a marcar un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Y esa frase, hermanos, debería ser aplicada a la vida de cada uno de nosotros también. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? ¿Y cómo es nuestra vida ahora después de haber tenido un encuentro con Cristo? Porque la vida de una persona no va a ser la misma después de haberse encontrado con el Señor. Si tú te encontraste con el Señor, tu vida va a cambiar para siempre. Y eso es lo que nos cuentan los evangelios, lo que sucedía cuando los primeros cristianos se encontraban con Jesús, cuando se dejaban tocar por Él. Realmente no solamente tocaba una parte de su cuerpo, sino también tocaban su alma. Durante estos días hemos tenido a grandes personajes que nos han ido guiando y nos han ido acompañando y mostrando el camino que nos lleva al encuentro con Jesús. El gran protagonista ha sido el profeta Isaías, el profeta mesiánico, el cual lo va a anunciar y el mismo evangelio lo va a citar. El mismo ángel cuando le anuncia a la Santísima Virgen María, y es Isaías 7:14, cuando el Señor anuncia por boca del profeta: he aquí que encontrarán una señal, les envío una señal, una joven virgen está embarazada y dará a luz un hijo, que se llamará el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y este profeta nos ha venido preparando y nos ha venido enseñando cuáles iban a ser las señales de que el Mesías ya estaba entre nosotros. Los profetas incluso van a anunciar sobre los milagros, este Mesías que va a venir a devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, y va a hacer hablar a los mudos, saltar al cojo. Y hermanos, a veces nos quedamos con estas expresiones demasiado reducidas cuando pensamos: bueno, sí, Jesús le devolvió la vista a aquel cieguito, ¿verdad?, que no veía, o a aquel sordo que no oía, aquel mudo. No, Jesús viene a quitarnos esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual. Jesús viene, hermanos, a romper esas cadenas que nos tienen atados al pecado. ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando hacia nuestra propia perdición y no logramos ver porque tenemos una venda en los ojos? No somos capaces de ver el pecado, y aunque nos digan los errores que estamos cometiendo, no logramos verlo. Incluso cuando la mamá corrige al hijo o el papá corrige al hijo, dice: es que usted a mí no me quiere, por eso me regaña. Es que usted no me quiere, por eso me reclama. Aquella ceguera que va más allá de una ceguera física. Y eso es lo que viene Jesús, a mostrarnos un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo estilo de vida que solamente Él nos puede dar, a devolvernos la capacidad de oír. Porque a veces, hermanos, aunque se nos esté hablando, no somos capaces de oír. Por eso a mí me llama mucho la atención
aquel pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos cuentan cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María. Dice que en la ciudad de Jerusalén había gente de todo el mundo conocido hasta aquel entonces. Habla de los diferentes idiomas, de todos los idiomas y lenguas conocidas hasta aquel entonces, porque todos habían ido a Jerusalén. Y dice que cuando empezaron a hablar los apóstoles, todos les oían hablar en su propia lengua. Todos le oían hablar. Pero ¿cómo es esto? Si estos son galileos, ¿y cómo es posible que ahora están hablando en nuestra propia lengua y nosotros les entendemos perfectamente? Y eso es lo que Jesús hace. Y hermanos, qué triste, como lo hemos dicho muchas veces, qué triste que supuestamente hablamos el mismo idioma y en nuestra propia casa no seamos capaces de entendernos, no seamos capaces de comprendernos. Padres que no entienden a sus hijos, hijos que no entienden a sus padres, esposos que no se comprenden y cada uno habla por su lado. Pues es ahí donde tenemos que pedirle al Señor que venga, que envíe su Espíritu Santo, que venga a poner su morada entre nosotros para que quite de nosotros esa ceguera, esa sordera, esa parálisis de nuestros pecados y para que nos libere, porque es a eso a lo que viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él mismo va a decir: yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no andará en tinieblas. ¿Y las tinieblas qué son? El pecado, la mentira, la muerte. Por eso en la Biblia se habla mucho de la oscuridad de los muertos, ¿verdad? Cuando alguien muere, las tinieblas, ¿verdad? Del pecado. Entonces, Juan nos ha venido a preparar durante estos domingos también y nos ha hablado: preparen el camino, enderecen el sendero, como le va a decir el ángel Gabriel a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Él preparará el camino del Señor, porque vendrá con el espíritu de Elías. Y esa va a ser la misión de Juan. Pero no solamente una misión para aquel pueblo, sino también una misión también para cada uno de nosotros, prepararnos para la venida del Señor. Hermanos, hoy en nuestros tiempos, el comercio, las luces, el consumismo y tantas otras cosas están haciendo a un lado el verdadero sentido de la Navidad y se nos olvida que el verdadero sentido, el centro de la Navidad es Jesús, es Jesús. ¿Cuántas personas ponen, en vez de poner el nacimiento que nos recuerda el Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, colocan el árbol navideño, adornan su casa llena de luces, pero no se acuerdan de poner el nacimiento? Muchas personas no ponen el nacimiento, lo que ponen es un árbol nada más, porque para ellos lo importante es la fiesta, es los regalos, pero no Jesús, no Jesús. Y se nos ha ido perdiendo el rumbo, el sentido de la Navidad. Otros hacen el nacimiento, ¿verdad? Y con casas bonitas, perdón que se lo diga, y ojalá no le bote el negocio a la gente que venden casitas de zacate en el mercado, ¿verdad? Pero Jesús no nació en una casita de zacate, nació en una cueva. Nació en una cueva. ¿Y una cueva qué es? Un hoyo en un muro. Y dice que en esa cueva, ¿quiénes dormían ahí? Los animales. Los animales. La mula, el buey, era el lugar donde guardaban las ovejas, los pastores, los animales donde los guardaban. ¿Y qué era lo que había ahí? Pupú, heces, orina, zacate podrido. Y yo no sé si ustedes han ido alguna vez a un corral donde hay vacas. El olor a lo que más abunda, ¿qué es? A orines. Y más en una cueva, cuanto más olor, ¿verdad? Y ahí nació el Hijo de Dios. Y entonces se nos olvida. Y algunos incluso con ropa bonita, ropa fina, ¿verdad? Y todo bien bonita, la casita hecha hasta de ladrillitos y todo. No, hermanos, no. Jesús nació en el lugar más pobre, en el lugar más abandonado, en el lugar más despreciado. Y por eso la pregunta de hoy es: ¿Jesús nació en un lugar así? Porque en ningún lugar había espacio para Él. Y al recordar hoy la Navidad,
que estamos próximos a celebrar, si Jesús llegara a tocar la puerta de nuestro hogar, ¿encontraría algún lugar para quedarse? ¿O para lo único que hay espacio es para el licor, para borracheras, fiestas, bailes, desórdenes? Es lo único que hay ahí. Y donde hay ese tipo de cosas, no cabe Jesús. Porque Jesús es celoso. Dios es celoso y nos quiere solo para Él. Donde hay pecado, donde el pecado está encarnado y donde está ahí y no lo dejamos ir, Dios no cabe. Y nosotros, si Jesús viniera, estaríamos preparados para acogerle, para recibirle. Ahora bien, alguien podría decir: ay, padre, usted está simplemente tratando de manipular la mente del corazón. Si eso ya pasó, si eso fue ya hace tiempo que vino el Señor, aquella gente fue la que no lo recibió. Pero ya nosotros lo que nos está diciendo, no, yo te quiero preguntar algo. Es cierto, Jesús nació en Belén hace más de 2000 años. Pero hermanos, cada uno de nosotros vamos acercándonos a ese momento de encontrarnos con el Señor también. Y si nos presentáramos hoy delante del Señor, ¿estaríamos preparados? A mí me gusta la frase de Santa Teresa de Ávila, que decía ella: un día más vivido en este mundo es un día menos vivido en este mundo. ¿Qué significa? Que cada día que va pasando nos vamos acercando a ese momento de encuentro con el Señor. ¿Y cómo estamos preparados nosotros? Algunos dicen: no, los viejitos son los que se mueren, los enfermitos. No, también se mueren los niños, también se mueren los jóvenes y también se mueren los alentados, ¿verdad? No solo los viejitos y los enfermos se mueren. Ay, pobrecita mi abuelita, ya va a morir, ya está viejita. ¿Cuántas abuelitas entierran a sus nietos, bisnietos y hasta hijos, verdad? No es así. Y eso es lo que menos pensamos nosotros. Estamos hablando hoy de prepararnos para poder encontrarnos con el Señor en el momento que Él se acerca a nuestra vida. Pero ¿y nosotros qué sabemos si hoy es el último día de nuestra vida? ¿Y cómo está nuestra vida? Patas arriba. ¿Cómo está nuestra familia? Con desórdenes, pleitos, resentimientos, envidias, rivalidades. Hermanos, esa no es la forma de esperar al Señor. Qué triste cuando llegamos a estos días, a estas fechas, y nuestro corazón está ocupado por el resentimiento, por el odio, por el egoísmo, cuando deberían ser los días más felices, los días donde más deberíamos tener paz en nuestro corazón y estar alegres porque se acerca el nacimiento del Hijo de Dios. Pero no es así, no es así. Y hoy María nos da el gran ejemplo. Ella ha sido visitada por el ángel, le anuncia que va a ser la madre del Hijo de Dios, le anuncia que va a ser la madre, pero también le anuncia que su prima Isabel está ya en el 6º mes, la que llamaban estéril. Y María no se queda regocijándose porque miren, me ha elegido a mí, yo voy a ser la madre, miren qué importante soy yo, porque entre todas las mujeres del mundo, Dios me eligió a mí, mírenme, felicítenme. No, ella inmediatamente sabe que Dios la ha elegido para ser la madre de su hijo, se pone en camino a ir a servir a su prima. Se va a servir, se va a cuidarla. Y nos dicen los evangelios que María estuvo unos 3 meses, que significa hasta que nació Juan. Hasta que nació Juan, ella se vino de las montañas de Judá hacia Nazaret. Y saben, hermanos, el camino es aproximadamente una semana de camino. No estamos hablando de media hora, ir a visitar a alguien media hora, no. Es un camino larguísimo que se hace más o menos en una semana ese camino. Y se iba en caravanas, durmiendo en el monte, durmiendo en el suelo, hasta llegar a este lugar. Y ella va allá a servir. Y cuando ella llega, esto es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque cuando María llega donde Santa Isabel, dice que el niño apenas oye el saludo, el niño salta de gozo,
salta de gozo en el vientre de Santa Isabel, e Isabel queda llena del Espíritu Santo con solo escuchar la voz. Entonces, ¿qué significa? Que María es medio de alegría cuando llega a una casa. Y nosotros, hermanos, cuando llegamos a la casa de una persona, cuando llegamos a visitar a alguien, ¿cuántas veces llegamos con nuestra lengua? Porque María abrió su boca y saludó y todo mundo se alegró. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca y sacamos nuestras palabras, ¿qué dejamos en el corazón de las demás personas? A veces, hermanos, vamos a quitar la paz a los que ya la tienen. Vamos a meter cizaña, vamos a meter divisiones. Cuidado con lo que hacemos con nuestra boca. Y qué triste que después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, con esa misma lengua que recibimos el cuerpo de Cristo, con esa misma lengua vayamos y destruyamos la dignidad de una persona, la paz en un matrimonio, la alegría de alguien más. No tiene que ser así. Por eso María, para nosotros los cristianos católicos, es un modelo, no es una diosa, como los hermanos separados dicen. Los católicos adoran a María. Nosotros no adoramos a María. A María la veneramos porque María, aunque es la madre del Hijo de Dios encarnado, sigue siendo una criatura, no es diosa. Ella es la madre, fue la que fue elegida por Dios para que le diera de su carne, para que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era espíritu, que era invisible, a través de esa carne se dejara ver, y a través de María Santísima se hace uno con nosotros, pero no es diosa. María tiene poder, es que ustedes dicen que María tiene poder. Sí, el poder de intercesión. ¿Y el poder de intercesión qué es? La oración que cualquier cristiano hace ante Dios pidiendo por alguien. Pero la intercesión de María es mucho más fuerte que todos los demás. ¿Por qué? Porque es la madre del Hijo. ¿Y qué hijo le va a negar algo a su madre? Entonces, por eso nosotros los cristianos nos acogemos a ella y le decimos: Madrecita, que estás en el cielo, intercede por nosotros, ayúdanos, intercede. ¿Por qué? Porque ella está más cerquita de Dios. Claro. O díganme, y no la llama hoy Santa Isabel, bendita entre todas las mujeres. Así la llama Santa Isabel, como leímos hoy en el Evangelio. Levantando la voz, o sea, a grito, Santa Isabel dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? La madre. Los hermanos separados dicen: si está en la Biblia, creo. Pues aquí está. Pero son tan ciegos que aunque esté en la Biblia no creen. Es una mujer cualquiera, una pecadora como todos los demás. Momento, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios, en el saludo del ángel, la llama la llena de gracia. Y el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios, le dice el ángel. Y Santa Isabel la llama hoy bendita entre todas las mujeres. ¿Qué significa? Que no ha existido, ni existe, ni existirá mujer más grande que la Santísima Virgen María. Y además, la misma palabra la llama la madre de mi Señor. Esa es María. Y de María, hermanos, podemos aprender mucho. Yo son pocas cosas las que digo. Lo demás nos queda para nuestra reflexión y seguir durante este tiempo del Adviento y de la Navidad reflexionando sobre quién es María, el papel de ella en la obra de la salvación. Y a mí siempre me gusta decir, si María con su sí a Dios trajo la salvación a este mundo, cuánta bendición no traeríamos nosotros a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro país, a nuestra iglesia, si le dijéramos sí, como ella. Sí, quiero servir al Señor, sí quiero seguir al Señor. Esa fue la puerta de la salvación, pero no fue fácil. Y durante este tiempo lo vamos a estudiar también, que desde el momento que María dijo sí al Señor,
comenzaron las persecuciones, las pruebas y las dificultades para ella. Pero a pesar de todas las pruebas y todas las dificultades, Dios nunca desamparó a María Santísima. Por eso pidamos al Señor que nos ayude a poder abrir nuestro corazón y poder vivir estos misterios de nuestra fe que estamos por celebrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.